A los perdedores no los invitan a Navidad, declaró mi padre sobre mi hijo de 18 años, justo después de burlarse de la Facultad de Medicina Alternativa en la que lo habían aceptado. Esto es vergonzoso, de verdad, intervino su primo. No discutí. No alcé la voz. En cambio, respondí con acciones. Al día siguiente, mis padres, presas del pánico, me estaban poniendo el teléfono a reventar. Todo empezó con el vino. No lo bebo, al menos no todavía. Me refiero a la botella que mi hijo levantó con orgullo al entrar a la cocina. Su sonrisa era tan brillante que parecía que le acababan de dar el premio Nobel al regalo navideño más considerado. Compré el último en la tercera tienda, dijo, con las mejillas sonrojadas por el frío. Es el segundo favorito del abuelo. Probé en 5 sitios lo de siempre, pero sin suerte, aunque puedo seguir buscando más tarde. Estaba orgulloso, genuinamente orgulloso de esa botella de tinto de gama media. Probablemente le había costado más en gasolina que en la caja, pero claro, no se trataba realmente de vino, se trataba de todo lo que representaba: inclusión, respeto, formar parte de una tradición. Él seguía con la ilusión de que pertenecía, de que era bienvenido. Acababa de terminar una llamada. Mis manos seguían apoyadas en el mostrador, sujetándome. No me había movido. En realidad, no. Me quedé allí parada mientras su voz me llegaba, suave, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero algo había sucedido. Algo dentro de mí se quebró durante esa llamada, un sentimiento que no me había permitido en años. Rabia. Y debajo, algo más frío. Claridad. Era mi madre quien había llamado. Siempre empieza con esa desagradable y empalagosa cortesía cuando está a punto de decir algo horrible, como una azafata que sonríe tranquilamente antes de anunciar un aterrizaje forzoso. Hemos invitado a muchísima gente este año, dijo con desenfado. Va a ser un evento muy ajustado. Entonces llegó el mensaje clave. Nos preguntábamos si tu hijo podría quedarse fuera. Solo este año, añadió rápidamente. Aún así, eres bienvenido, por supuesto. No es nada personal. Pero en ese momento, supe que sí lo era. Y entonces, como un retorcido coro griego de derecho, oí al resto. La voz de mi padre resonó de fondo, sin siquiera pretender ser discreta. Dile que los perdedores no tienen Navidad. Y lo peor de todo, mi madre lo mandó callar. Shh, no puedes decirlo así, susurró, lo que significaba que sabía que era cruel, pero él no se detuvo. Insistió. Esa facultad de medicina de reserva era vergonzosa. Entonces mi sobrino, el primo, se sumó a la conversación. El mismo que pasó su adolescencia actuando como si la humildad fuera tóxica. Preguntó, riendo por la nariz. Ah, sí, un estado mediocre. Sí. Ojalá pudiera decir que terminé la llamada con elegancia, pero no lo hice. Simplemente pulsé el botón rojo y me quedé ahí parado como si me hubieran desconectado. No era solo la crueldad de sus palabras. Era la facilidad con la que las decían, como si fuera una broma recurrente que llevaban contándonos quién sabe cuánto tiempo. Y lo más desgarrador, mi hijo no había oído nada. Seguía en la sala envolviendo cuidadosamente una cajita en papel barato, un regalo que había elegido solo para mi mamá. Creo que era su té favorito, el que había pedido por internet hace 2 semanas, solo para asegurarse de que llegara a tiempo. Se le iluminó la cara al contármelo. Esto también casi se les acaba, dijo. Qué curioso cómo desaparecen las cosas en Navidad, ¿verdad? Asentí. Quizás parpadeé. Honestamente no lo recuerdo, porque ¿qué le dices a un niño que todavía cree que el esfuerzo te hace ganar amor? No dije nada. No, entonces. Esa noche hice lo que la mayoría de las madres emocionalmente desestabilizadas hacen cuando se dan cuenta de que sus padres son horribles en silencio. Me desvié del navegador, y fue entonces cuando lo vi. Un meme publicado por mi sobrino. El chico de oro, el que va a esa facultad de derecho con culto al prestigio y una matrícula tan cara que podría comprar una isla pequeña.
El meme mostraba a un médico de juguete preparando uno de esos kits de plástico para niños pequeños. El subtítulo decía: Los graduados de Crestwell Med como yo te diagnostican con vibraciones. Ojalá me lo estuviera inventando. También hubo comentarios de otros clones de preparatorias, refinadas y exageradas, de su amigo. No es una escuela de verdad. Estoy bastante seguro de que puedes solicitar plaza con una tarjeta de biblioteca y un sueño. Creo que mi dentista fue allí. Eso explica muchas cosas. Escuela falsa, títulos falsos, médicos falsos. Y entonces lo vi. A mi padre le había gustado la publicación. No solo la había visto, no solo la había ignorado, le había gustado. Pulgar arriba. Entendido. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho. No se rompía, solo se movía. Mi hijo aún no sabía que estaba en su habitación, probablemente escribiendo una tarjeta de Navidad con esa caligrafía pulcra que no heredó de nadie de esta familia, probablemente diciendo algo como «Gracias por creer siempre en mí». Y no tenía idea de cómo le iba a decir que ni siquiera lo querían en la mesa, que se reían a sus espaldas mientras él planeaba sus bolsas de regalos, que lo habían desinvitado, no por falta de espacio, ni por falta de personal, sino porque no había elegido una escuela con un nombre que les hiciera las delicias. Lo llamaron perdedor, y de alguna manera seguían esperando que apareciera, sonriera y les pasara el relleno. Sentía la tormenta formándose tras mis costillas. Y no grité. Pero sí actué al día siguiente. Fueron ellos quienes me llamaron presas del pánico. Solía pensar que la deuda estudiantil era la peor decisión que había tomado en mi vida. Luego descubrí que había estado enviando dinero cada mes a la misma gente que llamaba a mi hijo un perdedor a sus espaldas. Pero ya llegaremos a entender lo que pasó la Navidad pasada. Primero necesitas entender de qué clase de familia vengo. No solo creíamos en la educación, creíamos en el prestigio. El nombre en tu título era todo lo que Harvard podría haber ofrecido, una clase magistral sobre cómo hervir agua, y mis padres se habrían peleado por un puesto. Ambos trabajaban en carreras académicas dedicadas a las ciencias. Imagínense pequeñas oficinas, revistas manchadas de café, largos debates sobre artículos de revistas. No eran ricos, pero llevaban sus títulos como medallas de honor y esperaban que nosotros hiciéramos lo mismo. Tengo un hermano 3 años mayor que yo y, de alguna manera, siempre les lleva 10 pasos. Según ellos, tenía un talento excepcional, solo necesitaba estructura. Y por estructura me refiero a tutores incontables, programas de tutoría, cursos extra, campamentos de verano académicos. Nada era demasiado caro, nada era demasiado. A los 5 años me estaban preparando para un examen de ingreso a la primaria. Había tarjetas didácticas en la nevera, exámenes sorpresa en la cena. En cierto momento tenía un horario de examen plastificado pegado en la puerta de mi habitación. No bromeo. La presión no se llamaba presión, se llamaba apoyo. Cuando mi hermano entró en una prestigiosa carrera de Derecho, lo trataron como una coronación familiar. Mis padres imprimieron el correo de aceptación, lo enmarcaron y celebraron con una cena que probablemente costó más que el depósito de seguridad de mi primer apartamento. Pagaron su matrícula, los libros de alojamiento, la merienda, todo. Él era la inversión. Luego llegó mi turno. Nos encantaría ayudar, dijeron, pero ahora mismo andan un poco justos. Es curioso cómo el dinero se había agotado para cuando llegué a la misma edad, pero aún así querían que fuera a esa universidad de primer nivel. Simplemente no querían pagarlo. Te ayudaremos a solicitar becas. Mi papá ofreció préstamos, es totalmente normal, añadió mi mamá. Y una vez que te gradúes, todo valdrá la pena. Así que fui. Pedí los préstamos, estudié mucho, hice todo bien. Y me gradué con un diploma brillante y más de 100,000 en deudas. Nadie aplaudió. Cuando empezaron los pagos, nadie me ofreció ayuda cuando se acumularon los intereses. Ahora tengo poco más de 40 años. Tengo un buen trabajo. Me va bien, pero sigo cargando con esa deuda como una segunda columna vertebral, viviendo al día, saltándome cosas, haciendo un presupuesto, con esfuerzo y sonriendo a pesar de todo. Cuando mis padres se jubilaron, me dijeron que estaban pasando apuros. No ahorramos lo suficiente. Dijeron,
Ya sabes cómo es la vida académica. Y como todavía intentaba ser una buena hija, les creí. Empecé a enviar dinero, al principio solo un poco, facturas del supermercado, la luz, algunas cosas pequeñas. Luego se volvió más regular. Recorté gastos en mi vida, me salté vacaciones, me salté reformas, retrasé la reparación del techo, pensé que era lo que hacen las buenas hijas. Nunca se me ocurrió que pudieran estar usando ese dinero para otra cosa. Ya hablaremos de eso, hablemos de cómo crié a mi hijo. Nunca lo vendí. La fantasía nunca le dijo que la universidad solo valía la pena si el nombre quedaba bien en el currículum. Le dije que eligiera un camino con el que pudiera vivir y pagar. No quería que pasara por lo que yo pasé, y me escuchó. Me vio luchar. Escuchó el tamaño de la factura. Cómo me cambió la voz al revisar el saldo. Nunca habló mucho, pero sé que él lo veía así. Cuando llegó el momento de decidir sobre la universidad, tomó su propia decisión en silencio. Entró en una universidad de renombre, una que habría fascinado a mis padres, pero no se lo contó. No quería su opinión, no quería la presión. En cambio, eligió una facultad de medicina local, no entre las 10 mejores, ni de la Ivy League, pero sólida y con buena reputación. Obtuvo una beca parcial, pudo vivir en casa, sin préstamos. Me sentí orgulloso, no solo de que lo aceptaran, sino de lo acertado de su decisión. Eligió la paz por encima del prestigio. Pero para mis padres, esa decisión lo convirtió en una vergüenza. No podían ver más allá de la jerarquía. No podían entender la lógica por encima del sonido de sus propios egos quebrándose. No debería haberme sorprendido. No cuando ves cómo tratan al hijo de mi hermano, solo un año mayor que el mío. Sigue los pasos de su padre. Facultad de Derecho, gran nombre, un precio muy alto. No trabaja. No tiene por qué hacerlo. Mi hermano y su esposa pagaron la escuela privada, la preparación para los exámenes, la matrícula, todo. Es presumido, arrogante y francamente desagradable. Pero para mis padres, es el nieto de oro. Publican sobre él en línea. Largos pies de foto, actualizaciones con orgullo. Lo llaman la próxima gran mente. Mi hijo. Apenas lo mencionan, quizás una frase al pasar. Si lo menciono primero cada año, mis padres organizan la cena de Navidad. Siempre es el mismo grupo. Familia, viejos amigos, colegas académicos que se convirtieron en amigos de la familia. Es tradición, y con los años me hice amigo de muchos de ellos. Mi hijo también. Estos no eran solo los invitados de mis padres. Eran nuestra gente. Creció sentado a esa mesa, llamándolos tíos, incluso cuando no eran de la misma sangre. Venían a sus conciertos, le enviaban tarjetas de cumpleaños. En cuanto a la escuela, se sentía reconocido, se sentía querido. Así que cuando mi madre llamó y dijo que no había lugar para él este año, no le pareció un problema de logística. Sentí que me habían rechazado, y cuando oí a mi padre llamarlo perdedor me sentí traicionado. Solía pensar que el peor error que había cometido fue endeudarme para conseguir un diploma, pero quizá fue creer, después de todos estos años, que mis padres podían cambiar. Esa noche no dormí mucho, no porque estuviera triste, ni siquiera por enfado. Había pasado esas salidas horas antes. Lo que sentía ahora era algo más frío, más agudo, como un cristal moviéndose bajo mis pies. Había pasado años en ese estrecho círculo entre la sumisión y la dignidad, pero esto me ha alejado de mi hijo. Mientras tanto, estaba en la sala estudiando sus primeras vacaciones de invierno en la Facultad de Medicina y él repasaba anatomía como si fuera una serie de Netflix. Me quedé en la puerta y solo podía pensar, ¿cómo demonios se lo digo? ¿Cómo le dices a tu hijo que su propia familia lo considera inferior? Que no es bienvenido, no porque haya hecho nada malo, sino porque no se comportó lo suficientemente bien para ellos. Me senté frente a él. «Necesito hablar contigo», le dije, sobre la Navidad. Parpadeó, con el bolígrafo aún en la mano. Se lo conté todo. La llamada, las voces de fondo, las risas, las palabras, la crueldad casi meme. No me interrumpió, simplemente se quedó sentado escuchando, y cuando terminé, no lloró ni alzó la voz. Simplemente cerró el libro, se levantó y se fue a su habitación.
La puerta se cerró tras él, con un clic seco, definitivo, como un punto al final de una frase. Eso fue todo. No, está bien. No, me da igual. Solo silencio. Y de alguna manera eso dolió más que cualquier discusión a gritos. Me quedé allí un rato, dejando que me doliera. Luego cogí mi portátil. Hacía unas semanas, mi madre había enviado un correo electrónico grupal. Había seguido a la gente de siempre. Asunto: cena de Navidad. Por favor, confirmen sus alergias. Un invitado era vegano. Otro tenía alergia a las avellanas. Otro no consumía gluten. Revisé la lista de nuevo. 18 nombres. Los reconocí a todos. La mitad eran personas a las que siempre había llamado tíos, aunque no éramos de sangre. Los demás eran viejos amigos de la familia. Me conocían desde mi adolescencia. Les gustaba mi hijo. Le enviaban libros de pequeño, tarjetas de regalo de Starbucks de $10 para sus cumpleaños. No eran la gente de mis padres, eran la nuestra. Así que cogí el teléfono. Sin discursos, sin campaña, solo una llamada tras otra. Oye, solo para avisarte que no iremos este año. Le retiraron la invitación a mi hijo. Dijeron que no había espacio, pero ya hay 18 invitados confirmados. Haz las cuentas. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros se quedaron callados, uno incluso maldijo, y luego vino la misma pausa cada vez. Ese latido de la respiración cuando uno se da cuenta de que está a punto de verse obligado a elegir, y la mayoría lo hizo. Nos eligieron a nosotros. Para Nochebuena, 13 de los 18 me habían contactado, con sutiles respuestas. Estaremos allí, no estamos de acuerdo con esto. Tu hijo es familia. Algunos se disculparon, otros no. No buscaba sermones, solo honestidad. Incluso la esposa de mi hermano me envió un mensaje aparte. No sabía que lo hubieran dicho. Lo siento mucho, iré a tu casa. No se lo digas a Mark todavía. Mark, mi hermano, no estaba invitado. Su hijo tampoco. Me dije a mí mismo que no se trataba de venganza, se trataba de justicia. La mañana de Navidad me desperté temprano, no por alegría ni emoción, sino porque, como suele suceder, la venganza requiere una preparación sorprendente. Asé, rocié y doblé servilletas con un despecho que el origami jamás pretendió. Mi hijo estuvo casi callado todo el día. Se ofreció a ayudar, pero lo despedí con un gesto. Creo que lo entendió. Yo lo necesitaba más que él. A las 5:06 p. La casa bullía. La mesa se tensaba bajo el peso de la comida. Las luces brillaban cálidamente. El árbol relucía como si supiera toda la historia. La gente llegó con vino, regalos y abrazos que se prolongaron un poco más de lo habitual. Le dijeron a mi hijo que estaban orgullosos de él, que la facultad de medicina, cualquier facultad de medicina, era algo para celebrar. Le recordaron al volcán de la Feria de Ciencias de tercer grado, el de la lava en erupción y las gafas de seguridad enormes. Lo hicieron reír, lo hicieron sentir reconocido. Y entonces sonó mi teléfono. Miré el identificador de llamadas. Por supuesto, salí al porche para abrir. Aire frío, quietud, mis manos aún resbaladizas por trinchar el pavo. Ladró. Ningún saludo, nada de cortesías, solo pura rabia. Pregunté con calma y firmeza. A todos, siseó. Preparamos cena para 18 personas. Vinieron 2, y uno de ellos era tu hermano. Parece una noche tranquila, dije. Sobraron muchas cosas. Esto no tiene gracia, Caroline. No, no lo tiene. ¿Les dijiste que lo desinvitamos? Sí que lo desinvitaste. No lo decíamos en serio. Dijiste que no había sitio. No lo había, espetó. No para... La interrumpí. No para alguien que eligió un colegio que no pondría celosos a sus amigos. Dramáticamente, no con enfado. Por fin volví a entrar. La habitación estaba ruidosa y calurosa. Alguien había sacado un juego de mesa. Alguien más estaba rellenando la botella de vino. Mi hijo estaba en el sofá riéndose con una mujer que solía cuidarlo. Se veía bien. Se veía bien. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. No levanté la voz, no hice un berrinche, pero me aseguré de que me oyeran de todas formas para cuando se fue el último invitado y terminé de fregar la salsa de la estufa.
La casa volvió a estar en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Algo había cambiado para siempre. Mi hijo estaba arriba. Podía oírlo pasearse, quizás al teléfono, quizás no. No había dicho mucho en toda la noche. Sonrió. Comí y di las gracias a todos, pero debajo podía ver que la herida ya no sangraba, pero seguía abierta. Me quedé de pie junto al lavabo, con las manos húmedas, mirando la ventana. Luego cogí mi teléfono, abrí la app del banco e hice clic en la transferencia recurrente que les había estado enviando a mis padres todos los meses. ¿Sabes qué es gracioso? Ni siquiera parpadeé. Simplemente cancelé. Sin ceremonia, sin mensaje final, simplemente terminé. Solía pensar que estaba siendo una buena hija. Estaban jubilados. No era rica, pero tenía estabilidad, y decían que sus pensiones no les llegaban para mucho, así que ayudé discretamente, sin parar. No era mucho, pero lo suficiente para cubrir sus gastos. Pero ahora, si podían permitirse humillar a mi hijo, no necesitaban mi ayuda. Ni económica, ni emocional, para nada. Y lo decía en serio. 3 días después, recibí la notificación. Mi mamá había publicado algo en el chat del grupo familiar, no en el privado de cumpleaños y fotos, sino en el grande. Mira qué funcionales somos. Charla con familiares, primos segundos y personas que creen que cualquier oración reenviada cuenta como intimidad. La publicación era breve, una foto recortada de su mesa casi vacía. Y este pie de foto, hay gente que no entiende lo que significa arruinar la Navidad. Espero que estén orgullosos de sí mismos. Sin nombres, solo Venom. Lo miré un rato, luego dejé el teléfono, me preparé un té y volví. 10 minutos después, ya había respuestas, con algunos signos de interrogación. Ay, ¿qué pasó? De un primo de Florida, una de las hermanas de mi padre, intervino con una voz pasiva. Qué lástima no haber discutido. Solo publiqué 3 cosas. Primero, una captura de pantalla del meme que compartió su nieto dorado, el que se burlaba del título de la Facultad de Medicina de mi hijo. Graduados de Crestwell Med, como si les diagnosticara con vibras. Y justo debajo, como de mi padre. Segundo, una línea que escribí yo mismo. No es captura de pantalla, solo recuerdo. Lo que mi padre dijo de fondo durante la llamada. Los perdedores no son bienvenidos en Navidad. Y una última frase para que quede claro. Mi hijo nunca fue bienvenido. Fue su decisión. Entonces colgué el teléfono. No vi el caos que se desató. No hacía falta. Pero más tarde esa noche, mi bandeja de entrada estaba llena. No eran disculpas, solo un apoyo discreto. Unos pocos mensajes sencillos. Gracias por decir algo. No teníamos ni idea, nada de mis padres, solo silencio. Pasaron casi 2 semanas antes de que los viera. Sin previo aviso, sin llamada, solo llamaron a la puerta. Un miércoles por la tarde, la abrí con una cesta de ropa medio llena en los brazos y me quedé paralizada. Se quedaron en la entrada como si nada hubiera pasado, como si fuera una visita social. Mi madre habló primero. Pensamos que era hora de hablar. No me moví. Hablar de lo que me dio. Esa sonrisa tensa y frágil que conocía tan bien. No empeore esto. Solo queremos aclarar las cosas. Aclarar las cosas. Repetí las palabras de mi padre, que se movió a su lado. Estás arruinando a esta familia por nada. No hubo una disculpa, ni un ápice de remordimiento, solo proyección. Como siempre, te hemos apoyado, añadió. Esto no es justo. Bajé la cesta de la ropa sucia lentamente. Lo excluiste de unas vacaciones que se supone son para la familia y te reíste mientras lo hacías. Mi madre se estremeció. No lo dijimos en serio. No me importa cómo lo dijiste. Dije que lo decías con la suficiente sinceridad como para decirlo, y dejaste que todos los demás también se rieran. No pensamos que se lo tomarían tan en serio, dijo. Entonces quizás no deberías haberlo dicho. Volvió a abrir la boca, pero retrocedí y cerré la puerta. No de golpe, simplemente la cerré de golpe. No lloré, no temblé, y no me sentí culpable, ni un poquito. 3 días después,
Llamaron de nuevo. Abrí la puerta esperando a Amazon, que era mi sobrino, el mismísimo señor Meme, con un abrigo carísimo y una expresión de suficiencia que intentaba parecer humilde. «Hola», dijo. Me apoyé en el marco de la puerta. Se encogió de hombros con timidez. Siento que las cosas se me fueron de las manos. No quería que esto se pusiera tan feo. No pretendías burlarte de la escuela de tu primo y llamarlo falso doctor. Hizo una mueca. Era una broma. Pensé que estaba claro. Me crucé de brazos. Si era tan obvio, ¿por qué estás aquí ahora? Hizo una pausa. Y luego, sin querer, lo reveló todo. Porque me estaban ayudando económicamente, ¿sabes? Así que si los cortabas, lo miré fijamente, mientras la comprensión se apoderaba de mí. Espera, dije lentamente. ¿Me estás diciendo que el dinero que enviaba, el apoyo que creía que los mantenía a flote, en realidad iba a parar a ti? Dudó. No lo negó. No hacía falta. Sentí una oleada de calor en el pecho, pero no arremetí. No tuve que hacerlo. ¿Pensabas que esto era entre tú y ellos? Dije con voz firme. Pero estaban usando mi ayuda para inflar tu ego, y luego la usaron para humillar a mi hijo. Nunca pedí ese dinero, murmuró. Pero no tuviste problema en gastarlo, ¿verdad? Repliqué bruscamente. No dijo nada. Detrás de mí, oía a mi hijo moviéndose en la cocina. No quería que abriera la puerta. No necesitaba presenciar esto, así que me volví hacia mi sobrino, con una mano ya apoyada en la puerta. «Vete», le dije en voz baja pero firme, «y no vuelvas». Abrió la boca, probablemente para ofrecer una disculpa improvisada, pero cerré la puerta antes de que pudiera hablar. Sin despedidas dramáticas, sin gritos, solo una puerta cerrada. Y por primera vez en años, un silencio que realmente se sentía como paz. Han pasado algunos años desde ese día. Seguimos sin contacto con mis padres, mi hermano, y sin sorpresa, con mi sobrino dorado. Mi hijo está prosperando, todavía en la Facultad de Medicina, y le va increíblemente bien. Acaba de empezar a solicitar prácticas y ya tiene varias entrevistas programadas. Está centrado y con los pies en la tierra. Va a ser un médico excepcional. Y lo mejor de todo, no tendrá ni un solo dólar de deuda estudiantil. Hace poco me enteré de algo por ahí. Al parecer, mi sobrino abandonó esa carrera de derecho de élite. Ni siquiera se graduó. No tiene título, solo una larga lista de pagos de matrícula desperdiciados. Algo sobre problemas disciplinarios. Se emborrachó. Insultó a sus compañeros durante un proyecto grupal. Ahora intenta entrar en una universidad local para salvar lo que pueda. Definitivamente no es la misma universidad a la que asiste mi hijo. Ni siquiera él se atrevería. Este está un poco más abajo. No sé exactamente qué lo destrozó y sinceramente no estoy seguro de qué importe, pero de vez en cuando me pregunto, ¿fui demasiado mezquino esa Navidad? ¿Se pasó de la raya desviar toda la lista de invitados? ¿O fue suficiente? Cuéntenmelo en los comentarios y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita.